No sé escribir bonito y tampoco quiero. Lo que voy a poner aquí es tal como salió de adentro, porque si no saco esto de mí, creo que seguiré oyendo el ruido de la manguera llenando un silencio que no se secaba. Soy de Sevilla, hija de costurera de la Macarena, y estuve casada con Javier durante 12 años. Él era bombero del Parque de San Jerónimo, de esos que conocen el olor de la ciudad en cada estación. La naranja amarga en invierno, el polvo caliente en verano, el incienso de Semana Santa pegado a los abrigos. Javier siempre decía que el fuego tiene acento, y que cada barrio arde a su manera. Yo me reía, encontrándole gracia al exagero. Hoy me da miedo esa frase. La noche del incendio del orfanato de San Clemente, estaba dando vuelta a la sopa de lentejas cuando sonó la radio del cuartel. Salió con el uniforme todavía mojado de otra salida menor, dándome un beso corto en el pelo. En un rato vuelvo, dijo, y la frase, que casi siempre era verdad, esa vez sonó torcida, como si no encajara en el aire de la cocina. Me quedé con la cuchara quieta, escuchando a lo lejos 2 o 3 toques de sirena desaparecer por la avenida de Torneo. La sopa se quemó en el fondo, y el olor a tostado quedó ahí, atrapado en las cortinas. No sé explicar por qué, pero abrí las ventanas, a pesar del frío. La noche estaba limpia. Del otro lado del río, alguien ensayaba un cante hondo que llegaba como si cruzara el agua. El orfanato de San Clemente es viejo. Quizá lo conozcas. Fachada de azulejos descascarados. Patio con un pozo adornado que nadie usaba. Salas altas que huelen a cera cuando llueve. Está en un recodo de calle donde las sombras guardan conversación. Dicen que fue convento, luego pequeño cuartel, después escuela de niñas, y después nada cierto, hasta que alguien decidió arreglarlo para convertirlo en refugio temporal. Pasé por allí pocas veces, siempre rápido, acercando el bolso, como quien evita cruzar la mirada con una ventana. Fue allí donde la radio llamó a Javier y a los otros. Supe los detalles después, por su voz y por los pedazos que contaron sus compañeros, cada uno sujetando una punta distinta de la misma cuerda. Cuando llegaron, el fuego ya había mordido el techo antiguo, y el crujir de las vigas se oía hondo, como si viniera del suelo. «Fuego abajo, fuego arriba», dijo Javier, y yo vi en mi cabeza la madera abriéndose como pan duro. Los chorros subieron con fuerza, espuma en el aire, gente gritando nombres sin rostro. De repente, alguien avisó por radio que habían visto a un niño, en el ala lateral, la que daba al patio. Un dicho rápido, sin certeza. Javier entró con 2 más, usando línea de vida, el calor filtrándose por el casco, la máscara humedeciéndose por dentro. Según él, el humo allí era espeso como agua sucia. Fue entonces cuando la vieron, en medio de una sala pequeña, que había sido de costura por las máquinas antiguas arrimadas a la pared. Había un niño sentado en el suelo de baldosas hidráulicas. No sé la edad exacta, 8, 9 años. Él no quiso medirla con la palabra. Pequeña, fue lo que dijo. Sentada con las piernas cruzadas, la espalda recta, las manos sobre las rodillas, los ojos abiertos, sin parpadear. A su alrededor, las llamas golpeaban la pared a un palmo y retrocedían, como si hubiera a su alrededor un vidrio invisible. Eso, me dijo Javier susurrando en nuestra cama esa noche, parecía mal de un modo tranquilo. Era como si el fuego respetara un círculo. Hizo lo que debía hacer. Se acercó despacio, señalando a su compañero que mantuviera el chorro alto, desplazando el calor. Tocó el hombro del niño. «Fría», me susurró al oído, y mi cuerpo entero se estremeció en el mismo instante. Fría, en medio del fuego. Fría como los mármoles de la catedral a primera hora. La niña no reaccionó. Se dejó levantar como si no pesara, y esto solo lo escribo porque él me lo repitió 3 veces y luego se quedó callado. No pesaba como debía. La sacaron por la ruta que habían abierto en el pasillo. Afuera, el aire cortaba de helado. El equipo médico intentó revisar signos. Sin quemaduras, sin hollín en las vías, sin nada que lo explique. Y en ese momento Javier dejó de hablarme y me tomó del brazo. No parpadeaba, repitió. No parpadeaba. Volvieron adentro porque el techo había empezado a ceder
y había gente atrapada del otro lado. El resto puedes imaginarlo por los periódicos del día siguiente. Video tembloroso, llamas por la claraboya, una anciana con bastón siendo sacada en una manta, el vidrio del patio cayendo como lluvia. Pero nada de eso se me quedó. Lo que no consigo olvidar es a Javier entrando en casa horas después, cuando el sol ya se alzaba un poco detrás de los tejados. No hablaba. Se quitó el abrigo como quien deja algo que sigue pegado. Dejó las botas en el pasillo, demasiado ligeras de ceniza, y vino hasta la cocina con ese modo de siempre, solo que no era el de siempre. El olor que traía no era el del humo común, era un olor frío, si eso existe. Recordaba incienso apagado, piedra mojada. Se apoyó en el fregadero y se pasó las manos por la cara lentamente, como si quisiera frotarse un sueño fuera de la piel. ¿Quieres baño?, pregunté. Asintió. Abrí la llave de la ducha y el vapor llenó el baño. Entró y, al primer minuto, gritó mi nombre. Fui corriendo. «El agua no calienta», dijo, y metí la mano en el agua, y el agua estaba caliente, tan caliente que quemaba. Sin embargo, él temblaba como si estuviera bajo agua de pozo. Lo abracé por detrás, sintiendo su espalda fría. En ese momento me dio un miedo tonto de que su corazón se detuviera ahí mismo, como si el frío extremo apagara a la gente. «Anda, sal de ahí», le dije, y salió medio torpe, los ojos encendidos de algo que no era susto ni dolor, algo sin nombre. Esa tarde intentó dormir. El cuerpo siempre pide esa tregua después de una gran emergencia. Arreglé la sala, lavé las cortinas, intentando quitar el olor a sopa quemada mezclado con otro olor nuevo que no quería aceptar que también venía de nosotros. Durmió poco. Lo oía moverse, darse vueltas, hasta que la casa quedó en ese silencio extraño, un silencio que pesa. Cuando fui a ver, estaba sentado al borde de la cama, las manos apoyadas en las rodillas, la mirada hacia abajo. «¿Oyes?», dijo. Yo no oía nada. Solo el ruido distante de algún autobús, una bocina, las ollas de la vecina. «Es como si el agua siguiera golpeando», dijo. «Pero no hay agua». Me senté a su lado. Apoyé mi hombro en el suyo. «Es de la cabeza, Javier», le dije con la mejor de las intenciones. Sonrió con un cansancio que me partió. Por la noche no quiso comer. Cortó el pan, partió el pan, esparció las migas. Intenté hablar de la vida normal, del encargo que mi madre tenía que entregar, de la prima que iba a tener un bebé, del precio del tomate en el mercado. Asentía y en ningún momento estaba escuchando. Cuando me levanté para levantar la mesa, vi que en su plato había un resto de ceniza. Ceniza de verdad fina, como la que queda en la base de un brasero apagado. Mi primera idea fue que había caído del abrigo, de las botas. Pasé el trapo y fingí que no lo vi. A veces el amor hace eso. Barre debajo de la alfombra lo que no tiene palabra. En la madrugada me despertó el ruido del grifo de la cocina. Encontré a Javier apoyado en el fregadero, frotándose las manos bajo el agua como quien intenta calentar los huesos. «No calienta», dijo, y los dientes le castañeaban suavemente. «Se pone tibia y después vuelve a fría». Fui a buscar un paño para secarle las manos y noté que las puntas de los dedos estaban tan limpias que parecían nuevas. La piel lisa, sin marcas de hollín, sin callos de herramienta. Pasé el dedo por el dorso de su mano, fría, hecha de mármol. «Anda, vuelve a la cama», le pedí. Empezó a tener sueños 3 días después. Digo sueños para no decir otra palabra que me duele. Se despertaba de repente, con la respiración corta, como si hubiera salido de debajo del agua, y se quedaba mirando al techo como quien intenta descifrar una inscripción en lengua muerta. «Es como si oyera el fuego por fuera del cuerpo», dijo una vez, y la forma en que eligió cada palabra me dio más miedo que el contenido. «¿No es una pesadilla?», pregunté. «Preferiría que lo fuera», respondió, y volvió a cerrar los ojos sin realmente dormir. Una noche lo sacudí suavemente, y le dije que había gemido. Lo negó con amabilidad. No discutí, pero yo lo había oído, sí. Un sonido bajo que parecía el de alguien intentando hablar con un paladar que no es suyo. Y antes de que pienses que exagero, déjame decirlo. Yo no veo nada, nunca he visto.
Soy del tipo que se queda en casa, que paga las cuentas a tiempo, que reza poco y con inseguridad. Lo extraordinario siempre me ha fastidiado. Por eso este periodo me humilla. Fui hecha para ver. Desde el cuartel llamaron 2 días seguidos. Primero, para saber cómo estaba y hacer la evaluación psicológica de rutina. Después, para comunicar algo que lo afectó. El niño del orfanato estaba en observación. No dijeron nombre, edad, nada. Solo que permanece estable. ¿Qué es estable para alguien que no parpadea? Javier se quedó con el teléfono en la mano, como si todavía hubiera alguien del otro lado. Sentí algo que no es celos ni encierro. Es una especie de celos de la vida dirigida hacia un punto que no te incluye. Él estaba allí, a mi lado, y la mitad de él en algún pasillo blanco. Por la noche intenté tocarlo como siempre, como mujer y marido. Me miró con cariño y dijo, hoy no, como quien pide paciencia. Se la di. Le habría dado todas las que hicieran falta, y aún así, ninguna sirvió. Comenzaron las pequeñas anomalías domésticas, que es como voy a llamarlas. El agua que para el resto de la casa estaba caliente, a sus manos le resultaba tibia. El alcohol en gel del armario tardaba en evaporarse cuando lo usaba. La vela que encendí por un impulso tonto, una vela marfil que dejo por el aroma, formó una lágrima gruesa de cera que bajó por el candelabro y se detuvo en el borde, demasiado pesada, sin soltarse. Intenté romperla con la uña y la cera estaba fría, como si hubiera sido puesta allí horas antes. Por la mañana encontré en el alféizar de la ventana de la cocina una línea fina de ceniza, como si alguien hubiera dibujado una raya con el dedo. No le di importancia hasta que vi que al final de la línea había un puntito, como un punto final. Están reformando el edificio vecino. Mi cabeza le dijo a mi cabeza, solo que no lo estaban. La última noche de este capítulo, y digo capítulo porque si dejo que esto se vuelva una sola masa, lo pierdo del todo. Comenzó con una llamada que no llevó a nada. La familia de una de las internas del orfanato quería agradecer a los bomberos. Javier no atendió. Atendí yo, y la voz de la mujer del otro lado lloraba diciendo, el ángel de mi niño, el ángel, y sentí rabia por esa palabra. Colgué con educación. Fui al balcón a regar las plantas, y cuando volví a la sala, Javier estaba sentado en el suelo, la espalda contra la pared, las piernas entumecidas. Tráeme un vaso, pidió, pero no de agua. Le llevé el vaso, uno cualquiera de vidrio que era de mi madre. Sostuvo el vaso entre las 2 manos como quien reza y se quedó así largos minutos, callado, la mirada baja. Luego me entregó el vaso. Mira, dijo. En el fondo del vaso había un polvo gris, otra vez ceniza, muy poca, como si alguien hubiera soplado una ceniza cansada y se hubiera depositado allí. ¿De dónde sale?, pregunté, molesta con mi propia voz, porque sonaba como si lo acusara. Suspiró. No sé, a veces me parece que la traigo en las manos. Dormí poco. Soñé con el pozo del patio del orfanato, el borde de azulejo roto, las letras SC en azul, y un sonido de agua al fondo que, cuando me inclinaba, no era agua, era aire, un aire que subía pesado, oliendo a vela apagada. Me desperté con Javier en la cocina, a oscuras, sin encender la luz. Me quedé quieta en el pasillo, mirando su silueta, y tuve la impresión, solo impresión, me niego a llamarlo visión, de que del otro lado de la ventana pasaba una sombra de humo lenta, como si el aire tuviera peso. El reloj de la sala marcaba las 3:18. Dije su nombre bajito. Respondió sin volverse. No es conmigo con quién está. No preguntó ¿qué? Solo lo dijo así, sin artículo, sin sujeto. Me quedé allí sin entender, repitiendo por dentro, no es conmigo con quien está, y nunca supe qué era ese está. Por la mañana se fue a trabajar. La normalidad tiene ese rostro desenfocado que engaña a uno. Pan, café, la llave del armario grande, la cartera. Antes de salir se detuvo en la puerta, como hacía en los primeros años de matrimonio, y me miró. Si tardo no me esperes despierta, dijo. Iba a decirle, no hables así, pero no dije nada. Cuando la puerta se cerró, el apartamento quedó lleno del sonido de cosas que no son sonido. La bombilla que amenaza confundirse,
la madera que cruje, la cañería que late. Fui a lavar su taza, y dentro, en la cerámica blanca, había un círculo de ceniza adherida, perfecto como el contorno de un eclipse. Necesitaba contarle a alguien, y no lo hice. Llamé a mi madre para hablar de otra cosa. Pasé por el mercado, saludé a doña Pilar, la que vende pescado, como si el mundo fuera de plástico y no se rompiera. Al final de la tarde, me senté en la cama con un cuaderno y escribí las palabras orfanato, frío, ceniza, ojos que no parpadean, y las palabras sonaron ridículas. Quise romper la hoja. No lo hice porque me da miedo el gesto. Cerré el cuaderno y lo guardé en lo alto del armario, encima del vestido azul que usé en nuestra boda. Esa noche, el teléfono sonó con el número del parque. Contesté sobresaltada. Era Santi, compañero de Javier, la voz unos tonos más baja. No era lo que vendría después, pero fue la primera fisura audible. «Se fue más temprano, ¿sí?», dijo, en un castellano atropellado, como quien sabe que al decir la frase muy rápido duele menos. Pidió irse a casa. Dijo que no estaba durmiendo. La llamada duró 20 segundos. Me quedé de pie en la sala, mirando el cuadro pequeño de Nuestra Señora de los Reyes que mi madre insistió en que colgara. El teléfono aún caliente en la mano, como si fuera un objeto vivo. Abrí la ventana. El aire de Sevilla traía el olor metálico del río y el resto de una hoguera de barrio. Recordé al niño sentado sobre las baldosas, los ojos que no parpadean. Sentí, por primera vez, que algo estaba entrando sin llamar. Cuando abrió la puerta, no dijo, «Llegué». Se quitó los zapatos en el pasillo, caminó despacio hasta la sala y se sentó en el sofá. Me senté frente a él, esperando. Alzó el rostro, y por un segundo vi que tenía los ojos húmedos. No era llanto. Era como si los ojos se hubieran escurrido un poco solos. Le limpié con el pulgar. Quedó una mancha gris en mi dedo. Juro por mi vida que me quedé mirándola unos segundos de más. Él lo notó y cerró los ojos con fuerza, como quien decide no ver su propio reflejo. «Creo que traje un poco del fuego conmigo», dijo. No era metáfora, no era figura. Era solo eso. Escribo este primer pedazo para que entiendas dónde empezó mi miedo. No fue en el fuego, ni en la niña. Fue en la casa, después, en los utensilios, en los gestos pequeños. Fue en la certeza de que lo que ardió aquella noche no se apagó con agua, ni con espuma, ni con protocolo. Y arder, a veces, puede ser un verbo helado. Dije que iba a escribir sin adornos, y eso es lo que estoy cumpliendo. Si alguien algún día lee estas páginas, pensará que exageré detalles para lograr efecto. Me gustaría ser capaz de eso. Lo que sigue es lo que pasó, sin adorno, tal como lo recordaría en una sala fría, con alguien tomando notas del otro lado de la mesa y pidiéndome repetir fechas, horarios, descripciones. Puede que no acierte los minutos, pero acierto el peso del aire y el olor. Eso no lo olvido. A la mañana siguiente del día en que Javier me mostró la sombra sentada en la pared, la casa amaneció con un frío que no cabía en la estación. Abrí las ventanas, y la ciudad parecía normal. Ruido del camión de basura, alguien discutiendo por teléfono, un perro insistente. Solo que el aire dentro de nuestra sala no obedecía al de afuera. Era denso, quieto, como dentro de una iglesia cerrada entre semana. La mesa de madera tenía diminutas gotas de agua, como si hubiera sudado. Pasé el trapo y el agua volvió enseguida, formando un círculo pequeño, perfecto, en el mismo lugar donde, la noche anterior, la sombra se había dibujado sola. Me quedé mirando el círculo como se mira la primera gota antes de la lluvia. No era grande, no era grotesco, solo estaba ahí diciendo «empezó». Javier se levantó sin ruido. Últimamente se movía como quien carga un vaso lleno hasta el borde, con miedo de derramar. Se sentó a la mesa con la taza de café y dejó la mano descansar cerca del círculo de agua. No tocó, solo acercó, como si calentara las manos en un brasero. El vapor del café subió, tocó sus dedos y se desvaneció, como si el calor se cansara. Soplé la taza por reflejo y el vapor volvió a subir normal, arisco, huyendo de su toque. No dije nada. Le di pan con mantequilla. Masticó despacio, con una atención que me irritó porque no era hambre, era cálculo. Al final, cuando levantó la taza,
Vi un fondo muy fino de ceniza pegado al esmalte blanco. Se la quité de la mano, la lavé, la froté con fuerza hasta que rechinó. Cuando la volví sobre el fregadero, quedó un anillo perfecto de polvo gris, como si la porcelana hubiera recordado. En el cuartel le pidieron que se presentara para evaluación. Fue, por obligación y por terquedad. Quería que creyeran normal lo que no lo era. Volvió al final de la mañana con un papel en la mano y una mirada que conozco. La mirada de quien ha tragado algo sin sabor y sin valor. Es protocolo, dijo, y puso el papel sobre el microondas. Dicen que es una reacción postincendio. ¿Qué pasa? Le pregunté si habían preguntado por la niña. Respondió sin mover el rostro. Dijeron que no consta. Y entonces entendí el juego. La realidad había decidido ser una mesa de hierro. Cualquier cosa que chocaba, rebotaba. Por la tarde fui sola al hospital sin contarle. Ya te hablé de esta parte, pero necesito registrar los detalles que mi cabeza desechó la primera vez. La recepcionista con el lápiz labial gastado, el monitor pitando al fondo del pasillo, el calendario con la foto de Sevilla en verano, demasiado fluvial para ese ambiente seco. Le dije que era esposa de bombero, que necesitaba ver a una niña rescatada de San Clemente. Giró un poco el monitor, como si la computadora fuera más educada que yo. No hay registro, repitió. Ala pediátrica sin ocupación esta semana. Pedí hablar con alguien de la dirección. Vino un hombre alto con olor a desinfectante y paciencia medida. Explicó cómo se explica a un pariente histérico que confundió nombres. Quizá fue trasladada a otra unidad, señora. Pregunté cuál. Abrió las manos. No sé. Y fue ahí donde perdí la compostura. Dije que estaban mintiendo, que podía describirla, que sabía de los ojos abiertos y la piel fría en medio del fuego. Llegó el guardia y puso una mano flácida en mi brazo. Salí por mí antes de que me sacaran ellos. En la parada del autobús me limpié los ojos con un pañuelo y vi el dedo manchado de ceniza. No había tocado nada quemado, nada sucio. La ceniza estaba ahí como está la fiebre. No se ve, pero quema a quien la lleva. Volví antes que Javier y decidí que tenía que deshacer la sala. No digo limpiar, digo deshacer. Quitar cortinas, voltear el sofá, sacar las alfombras al patio común, abrir armarios, quitar candelabros, utensilios, trapos. Todo lo que pudiera retener olor o sombra fue al aire. Mientras hacía eso, la casa respondía con chasquidos como si desaprobara el desmontaje. Quité los clavos del cuadro de Nuestra Señora que me dio mi madre. Lo guardé con el rostro vuelto hacia la madera, no por falta de respeto, sino por no soportar la idea de unos ojos mirando. Cuando moví el sofá, había un rastro en la pared, fino como una línea de lápiz. Comenzaba a la altura del respaldo y bajaba hasta el zócalo. Al final, un punto. La misma puntuación, el punto final que aparece donde algo termina. Él llegó y se quedó parado en la puerta mirando la sala sin piel. ¿Qué estás haciendo? Abriendo. Respondí, porque me faltó un verbo mejor. Abriendo para que el sol lo resuelva. Miró hacia la ventana abierta y dijo, el sol no pasa. Pensé que era una frase, pero era constatación. La franja de luz que debía atravesar hasta la mitad de la sala se detenía a 1 metro, como si un vidrio alto e invisible contuviera la claridad en un acuario. Entré en la franja y sentí el calor normal en la piel. Di un paso afuera y el aire volvió a ser frío. No llega, dijo en voz baja, y me di cuenta de que hablaba conmigo y con la luz. Por la noche no quiso comer. Me senté con el plato en el regazo, masticando algo que ya no tenía sabor. La radio del cuartel chispeó en la repisa como si alguien la hubiera tocado. Fui a apagarla, y detuve el dedo en el botón, porque escuché, entre el ruido, una respiración al micrófono. Era corta, marcada, como de niña con bronquitis. Javier, dijo, y no sé decir si era voz o si mi cerebro escribió ese sonido sobre el siseo. La apagué. Él vino desde la cocina despacio, en calcetines, para no hacer ruido. No contestes, pidió. Y no era un pedido, era una orden callada. Dormimos, si es que el verbo cabe, con la ventana entreabierta para dejar respirar la casa. Él se quedó acostado de lado, las manos ordenadas una sobre otra, como la gente en misa. Yo me giré hacia la pared y creí que iba a lograrlo. A las 3:17,
Me despertó una sensación tonta de que alguien me observaba desde los pies de la cama. No miré. Me quedé con los ojos en la madera del cabecero, contando las vetas. Javier no respiraba pesado. Respiraba de un modo tan uniforme que parecía una grabación. Permanecí así hasta que cantó el primer pájaro del patio. Cuando me giré, él estaba sentado, la cabeza baja. ¿Oyes? No oigo. Ella pide. ¿Qué? Calor. Al día siguiente el calefactor eléctrico se quemó cuando intenté encenderlo. No explotó ni hizo chasquidos. Solo se encendió un segundo y se apagó dejando un olor metálico. Puse la mano sobre la rejilla. Fría. Lo llevé a reparar. El hombre lo probó en el mostrador. Está normal, señora. Volví a casa y volvió a apagarse. Silencioso. Humilde. Por la tarde, encendí una vela común, de esas sin aroma, para ver si era cosa de mi cabeza. La llama prendió. Quedó tímida. Creció un poco y, cuando me alejé, inclinó todo su cuerpo hacia Javier, como una planta busca la claridad. Traté de no verlo. Soplé. La encendí de nuevo. La dejé junto al fregadero. Minutos después, la vela lloraba cera gris, no amarilla. La cera cayó sobre el mármol y se endureció, fría, con la forma de un rostro pequeño sin rasgos. Tomé el cuchillo para raspar y la hoja resbaló. La cera no salió. El mármol fue el que perdió una lasca, como si la estatua de cera tuviera derecho y el mármol no. Ocurrió el episodio del espejo. Y si estás leyendo esto esperando excesos, no lo sabrá. Fue simple. Ordenaba el armario del baño, alineando frascos, cuando vi en el espejo una forma sentada a un palmo del marco. Pequeña, piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas. Es posible que fuera un juego de luces, sí, y me aferro a esa posibilidad como quien se agarra al pasamanos en una escalera vieja. Intenté parpadear para que la cosa se resolviera como una mancha en el ojo. La forma permaneció mientras no la miraba directamente. Cuando la encaré, desapareció, dando a entender que no buscaba el enfrentamiento, sino la percepción lateral, esa que nos deja sin argumentos. Llamé a Javier, y llegó con urgencia. No le des el espejo, dijo, y lo cubrí con la toalla. Duró horas, hasta que la toalla se humedeció sola, goteando sobre el piso. A partir de ahí, la niña, sí, voy a escribir así, empezó a hacerse presente de modo práctico, casi doméstico. En el refrigerador, el imán que sujeta la lista de compras se deslizaba cada mañana formando un ángulo como de brazo doblado. Yo lo enderezaba, y al día siguiente, otra vez. El vidrio de la ventana se empañaba por dentro siempre a las 3:18. Aparecía primero un círculo, luego otro más pequeño dentro, y solo entonces una línea corta vertical, como si se marcara un número en la pared para medir el crecimiento. Lo anoté todo, con horario, tratando de darle ciencia a lo que era insistencia. Cuando medí el tiempo entre las marcas, vi que no había lógica de calendario. No era día sí, día no. Era cuando la casa contenía el aliento. Javier empezó a traer la calle adentro, no como recuerdo, sino como materia. Volvió del cuartel con un rollo de cinta de aislamiento, 2 mascarillas, una linterna que no era nuestra. Puso la cinta en la puerta del balcón, con un cuidado innecesario, como si pudiera impedir que algo entrara. Las mascarillas quedaron alineadas en el aparador, como 2 rostros sin rostro esperando ocupación. La linterna no la soltaba. A veces la encendía apuntando al techo, sin motivo. Aquí está oscuro, decía. Y yo respondía, no lo está. Y la conversación moría en ese peldaño. Para él sí lo estaba. Y lo demás era opinión. Decidimos, yo decidí, y él no se opuso, volver a San Clemente, porque necesitaba poner los pies donde empezaron las frases nuevas. Era final de la tarde, el cielo limpio tirando a cobre, el portón seguía con cinta, solo que alguien ya había roto un lado para pasar. Entramos como quien pisa una iglesia, cabeza baja, paso que no hace eco. El patio tenía polvo hasta en los troncos de los limoneros. El pozo en el centro, tapa de hierro torcida. Llegué primero y acerqué el oído. No había agua, pero había aire, y el aire subía con un olor sutil a incienso mojado. No te inclines, dijo Javier a mis espaldas,
y la frase vino tan rápido que parecía no suya. Levantó la tapa, despacio, y vimos la oscuridad compacta. El sonido que yo llamaría respiración no llegó. Vino otra cosa. Un burbujeo bajísimo, como de olla en el punto antes de hervir. Sentí la piel de los brazos erizarse, y no era superstición. Era físico. El frío subiendo por el hueso. Cerramos la tapa, sincronizados como quien cierra una cuna. En el salón del ala lateral, aquel donde él juraba haberla encontrado sentada, había una marca en el mosaico antiguo, un círculo más limpio en el suelo, del tamaño de una niña sentada con las piernas cruzadas. Alrededor, trozos de hilo negro, restos de tela derretida pegados al azulejo. Javier se arrodilló, sin ceremonia, y colocó las manos alrededor del círculo, como quien calienta. No quiso que el fuego la tocara, dijo, y la frase me dolió más que si hubiera dicho cualquier desvarío. No quiso, repetí, y oí mi propia voz concordando sigilosamente con aquello que había decidido negar. Cuando salimos, ya era de noche. La calle tenía ese viento que viene del río y engaña, porque trae promesa y trae frío. Javier caminaba rápido, las manos en puños dentro de los bolsillos tratando de guardar, ¿qué? No lo sé. En el cruce un coche pasó veloz y levantó polvo. Polvo común. Aún así, el polvo dibujó en el aire, por un segundo, un contorno pequeño de cuerpo sentado, que se deshizo al tocar el poste. Me detuve en medio de la calle, y el conductor tocó la bocina. Volvimos a casa sin hablar. En el ascensor, el espejo devolvió dos rostros, y detrás de los nuestros un tercero, bajo a la altura donde estaría la niña si la hubiera, y si no la hubiera. Desde ese día la cama se volvió más pequeña sin volverse. Él se acostaba al borde, como quien deja lugar. Me desperté en mitad de la noche con una sensación de peso ligero sobre las piernas, como un gato que sube a dar calor. Extendí la mano en la oscuridad. Toqué aire frío. Javier respiraba normal. Una normalidad que empezó a parecerme una ofensa. La ventana, cerrada, se empañó por dentro. En el empañado, una mano pequeña se imprimió, con una nitidez que no se puede discutir. Los dedos finos, un poco separados, y la palma más clara. Fui a limpiarla y la mano quedó, como queda la marca de un hierro caliente en la madera. No se borra con un paño. Él empezó a hablarle abiertamente, sin ocultar. ¿Tienes frío? ¿Quieres luz? No, fuego no. Las respuestas yo no las oía. Él sí. A veces reía bajo, una risa corta de niño que recibe una instrucción por primera vez. Otras veces pedía, espera, como quien negocia. Una vez entré en la sala, y él estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas como ella. No era pérdida de sí, no era imitación vacía, era acuerdo. Grité su nombre y se recompuso rápido, como quien se levanta de una oración. Ella solo entiende si hablo así, dijo. Sentí rabia. ¿Ella quién? La que no parpadea. Nunca dijo, niña. Decía, la que no parpadea, o la que pide calor. La casa empezó a marcar conteo en el vidrio. Primero apareció un 1 tembloroso, luego un 2 más firme, luego un 3 hecho con el dedo índice. Lo reconocí por el trazo más grueso al inicio de la línea. Yo limpiaba y el número siguiente volvía. No en el mismo sitio, pero siempre a la misma altura, como si la mano tuviera medida. Decidí no limpiar el 4 para ver qué pasaba. Al día siguiente no apareció número. Aparecieron las marcas de 2 rodillas, lado a lado, sobre la colcha de la cama. No dormí. Nos quedamos sentados los dos, cada uno en su rincón, hasta que la luz pálida hizo que la sala pareciera más humana por media hora. Hubo un domingo en que mi madre vino a traer comida. Yo le había pedido que no viniera. Inventé que estábamos resfriados. Apareció de todos modos porque una madre no obedece cuando el no es un pedido falso. Al entrar dijo, «¿Qué frío es este?», y llevó la mano al pecho. Hizo ademán de abrir la ventana. Le sujeté el brazo. «Déjala». Me miró con un temor pequeño, midiendo mi cordura. Javier salió del cuarto, la piel tan clara que parecía fría, y le dio un beso en la mejilla. Mi madre retrocedió 1 centímetro, cosa que solo yo habría notado. «Estás muy pálido, hijo». Él sonrió. «Cosas del trabajo». Ella me acarició la cara y dijo, «Estás delgada».
respondí. Es una etapa. Al irse, hizo discretamente la señal de la cruz al cruzar la sala. Nunca había hecho eso en mi casa. El lunes, un vecino del tercer piso tocó el timbre para pedir azúcar. Abrí apenas una rendija. Preguntó, miró por encima de mi hombro y se quedó con la frase atascada. ¿Están con obras? Huele a... No terminó. Le entregué el paquete. Lo agradeció como quien devuelve algo y se fue rápido. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. Golpeé con los nudillos una vez, solo para medir si la casa respondía. Del otro lado, en la pared opuesta, golpearon 2 veces con el mismo ritmo. No anoté la hora. No quise darle reloj a eso. Javier fue a trabajar ese día y volvió antes de su turno. Su compañero, Santi, llamó después. No está bien. Le falta el sueño. Me di cuenta de que el cuartel, que aguanta a hombres que pierden amigos en incendios, tenía un miedo distinto. No al llanto, al silencio. Le pregunté si quería ir al médico otra vez. El médico mide fiebre, dijo. Esto es otro grado. Le di té caliente. Sostuvo la taza con cuidado y no bebió. El vapor bajaba en lugar de subir, como si buscara refugio en la cerámica. Por la noche encontré en el pasillo un vaso de vidrio dado vuelta sobre el suelo. Debajo, un resto de ceniza. Javier explicó cómo se explica a un niño. Así no se esparce. Di vuelta el vaso y la ceniza no se movió. La toqué con el dedo, fría y seca como polvo de piedra. Volví a poner el vaso encima, porque ese gesto tonto me daba la sensación de que contenía algo que se escurría. Al final de ese mismo día me pidió que escribiera. No sé si por miedo a verme callada, o porque pensaba que el papel sostiene lo que la boca no puede. Escribe que no me asusta, dijo. Escribe que solo quiere calor. Entonces escribo. La niña no nos amenazó. No hizo ruidos de película, no arrastró cadenas. Ocupa. Y cuando algo ocupa, lo que era de alguien disminuye. Nuestra cama quedó con un rincón de aire congelado. La mesa ganó un lado que vuelve duro el pan en minutos. El baño tiene el espejo cubierto todo el tiempo, porque si lo descubro, se sienta en el borde del marco, y no quiero ver a alguien vigilando mi cara mientras me cepillo los dientes. La cuenta en el vidrio llegó al 7 y se detuvo. La marca de la mano se hizo más definida, con líneas finas en la palma, como un mapa de carreteras. El anillo de ceniza en el fondo de la taza de Javier se volvió costumbre. Ya dejo un cepillo de dientes viejo junto al fregadero para rasparlo. A las 3:18, todos los días, la casa respira distinto. El calor de las bombillas baja, el cable del velador parece blando, y el cuarto gana un sonido de vela a punto de apagarse. Ese pff del pabilo indeciso. Cuando pasa, las luces brillan un poco más y vuelven. A las 4:49, no importa lo que esté haciendo, siento olor a incienso mojado viniendo del piso. Lo anoté durante una semana, y fui lo bastante ridícula como para esperar que cambiara. No cambió. La última madrugada antes de escribir esta parte, me despertó un toque frío en el tobillo. Pensé que era el borde de la sábana. Abrí los ojos y vi la marca de 5 dedos pequeños, perfectamente dibujada en la piel, sin dolor, sin presión, solo presencia. Puse la mano y la piel estaba seca. La marca no salió con agua tibia, ni con paño. Desapareció sola después de 2 horas, como se borra la marca de un elástico en el puño de una camisa. Me senté al borde de la cama mirando la nada, y la nada me miró de vuelta a través del vidrio empañado. 8. Javier pasó el día siguiente mudo, como quien guarda aire para un buceo. Al atardecer, acercó la silla a la ventana y dijo, «Hoy pidió fuego». Le pregunté cómo. Sin palabras, dijo, por el vidrio. Fui al armario y saqué aquella vela sin aroma. Asintió. La encendí. La llama quedó contenida, sin temblor. Mi mano temblaba. La llama no. Él extendió las manos despacio, como quien ensaya piel sobre brasa. La llama se inclinó hacia él, otra vez, como una planta busca el sol. La acercó más, y yo iba a decir, «Cuidado», pero se me quedó atascado en la garganta. La luz tocó su piel y no lo quemó. Hizo un sonido distinto, como beso corto de agua sobre hierro. Y entonces la vela lloró lágrimas de ceniza, 1, 2, 3, que corrieron por la cera blanca,
y se detuvieron en la base, pesadas, sin caer. Cerró los ojos con una expresión que no era placer ni alivio. Era descanso. «Así está bien», murmuró. Apagué con los dedos. El olor que quedó no era de vela apagada. Era olor de sala antigua después de procesión. Cuando fui a limpiar la base de la vela, la ceniza se pegó al paño y no salió más. Tiré el paño, con rabia de objeto. En el cubo de basura sobre el trapo, se formaron 2 puntos de ceniza más oscura, lado a lado. No sé qué hacía más ruido. Las vecinas en el patio, o mis pensamientos tratando de obligar a la lógica a vestir lo que no acepta ropa. Sé que prometí no exagerar, así que termino esta parte con una escena simple, de las que cabrían en una nota al pie y que para mí pesa más que todo lo demás. Ayer, a las 3:18, la mano pequeña se imprimió en el vidrio otra vez, por dentro. Javier estaba en el sofá, yo en la silla. Nadie se movió. La mano quedó, perfecta. Y entonces, despacio, los dedos se abrieron y se cerraron una sola vez, como quien prueba la articulación. No hubo ruido, no hubo frío extra, solo hubo una cosa evidente. Ella estaba ahí, no como recuerdo, no como sombra, sino como gesto. Pasé el día evitando mirar, como si el ojo borrara lo que el trapo no borra. Javier se movía por la casa igual que siempre desde que volvió del orfanato, silencioso, cuidadoso, tocando los objetos sin dejar huella de calor. Lo que cambió, y solo lo admito ahora, fue la forma en que su cuerpo descansaba sobre las cosas. No hacía peso, se posaba, el sofá no se hundía, el colchón solo marcaba un dibujo leve, como si fuera una sábana extendida sobre una caja. Las manos fueron lo primero que realmente delató que se estaba volviendo otra cosa. No digo otra persona, porque quien hablaba, cuando hablaba, seguía siendo Javier, pero la materia de la mano, eso no obedecía. La piel se alisó como porcelana. Las uñas perdieron el rosado y quedaron translúcidas, con un tono de vidrio mojado. Y, por debajo, las venas comenzaron a correr más lentas, tan lentas que yo podía seguir el paso de un color más oscuro como quien observa una nube cruzar una ventana. Él decía, «Es frío entrando», y yo respondía, «Es la circulación». Y las dos frases podían ser verdad al mismo tiempo, y no cruzarse nunca. A la mañana siguiente de que aquella mano se moviera, el vidrio se empañó sin número. En lugar del 9 apareció un círculo incompleto, como si el dedo se hubiera cansado a mitad del trazo. Dentro del semicírculo, una pequeña marca de uñas. No era dibujo, era un arañazo desde adentro hacia afuera. Pasé la mano por fuera del vidrio y sentí el rastro en relieve. Volví a la cocina y encontré a Javier parado frente al fregadero, acomodando la vela que yo había guardado en el armario alto. «Pide calor otra vez», dijo, sin mirarme. «Sin fuego», respondí, y ni yo sabía si quería proteger la casa, a mí o a la cosa. Asintió apenas, con un respeto que me dolió, el mismo respeto que uno da a quien ya no necesita explicación. El olor de la casa cambió. ¿Recuerdas que hablaba del incienso mojado? Pues desapareció. En su lugar entró un olor a hierro lavado con agua fría. Es ese olor de fregadero de morgue que uno no conoce, pero reconoce porque el cuerpo lo sabe. Lavé la cocina con vinagre, jabón pasado 2 veces. Abrí todas las ventanas. Dejé el ventilador en la máxima velocidad. Nada. El aire corría y el olor se quedaba sentado, como la niña. Intenté disimularlo con café fuerte. El humo subió, chocó contra un espacio muerto en medio de la sala y se abrió como si hubiera tocado vidrio. No había vidrio. Había un lugar en la casa que no permitía mezcla. Él empezó a sentir picazón en el pecho. «Pica por dentro», explicó, apoyando la espalda en la pared para no usar las uñas, como quien sabe que, si lo hace, arranca. Levantó la camisa. En el círculo oscuro de hollín que venía apareciendo hacía días, habían nacido líneas finas, casi imperceptibles, que se irradiaban desde el centro como grietas de un plato antiguo. Eran muchas y no dolían. Cuando pasé la punta del dedo sobre una de ellas, se abrió lo justo para soltar un polvo leve. Los dos miramos al mismo tiempo. No era piel. Era ceniza muy fina, que se posó sobre mi uña y dibujó allí un contorno de media luna.
No es herida, dijo, es salida. Y acepté la palabra sin discutirla, porque la palabra era fiel a lo que vi. Las horas de esa tarde no obedecieron al reloj. Javier se refugió en el cuarto, acostado de lado, la mano extendida sobre el pecho, como si intentara mantener el círculo en su sitio. Yo me quedé en la sala, con la radio apagada y la televisión muda, escuchando la casa. El chasquido en 3 golpes, la pausa, otros 3, se repitió tantas veces que dejó de ser aviso y se volvió base. Me descubrí golpeando el mismo ritmo en el muslo, bajo, sin querer, y me avergoncé de obedecer. Fui hasta la ventana. El 8 se había borrado solo. En su lugar, el círculo incompleto de antes ahora estaba cerrado. Dentro de él, una marca de mano entera, pequeña, perfecta, su mano. Puse mi dedo sobre la marca y vino ese frío que atraviesa uña, hueso, hasta la raíz del diente. No sé qué nervio es ese, pero existe. Retrocedí con la palabra hielo en la cabeza y supe que la palabra era poca. La primera manifestación del cuerpo de él por fuera ocurrió de noche, tan tranquila que casi agradecí que no fuera con grito. Estaba acostada al borde de la cama, de espaldas a la pared. Él, del otro lado, respiraba como quien ha aprendido a entrenar la respiración que el cuerpo no sabe. De pronto, sentí que la manta pesaba a la altura del tobillo. El peso breve y definido de una mano de niña, dedos pequeños, palma estrecha. Me quedé inmóvil. Luego, el mismo toque, ahora en la rodilla. No era su mano, puedo jurarlo. La mano de Javier pesa. Aquella era leve con la precisión de quien sabe lo que quiere medir. La mano subió un palmo más y se detuvo. El aire descendió 1 grado. El vidrio, cerrado, se empañó. La mano se fue. Yo me quedé escuchando el chasquido. 3. Pausa. 3. A la mañana siguiente decidí ir sola al orfanato. No por valentía, sino por esa manía de completar las flechas con el otro extremo de la línea. Llevé la llave inglesa que mi padre me dio cuando me casé. Una casa tiene tornillos escondidos, decía él, y la guardé en el bolsillo interno del abrigo. El portón estaba igual que la última vez. La cinta de aislamiento nueva sobre otra vieja, ambas cortadas del mismo lado por alguien que no creía en cintas. Entré y fui directo al patio, al pozo que se había quedado en el centro de mi cabeza. La tapa de hierro tenía marcas de dedos en el borde. 5, repetidas, como de quien intenta abrir sin fuerza suficiente. Apoyé la llave inglesa como palanca. La levanté un poco, solo lo necesario para que el aire del fondo subiera. Y subió. No era olor a agua podrida ni a animal. Era el mismo hierro lavado con agua fría de mi cocina. Bajé la tapa despacio. Resistí la tentación de pronunciar su nombre como si eso sirviera de protección. No hay protección sonora para lo que no usa oídos. De vuelta, encontré a Javier sentado en el suelo de la sala, con las piernas cruzadas, el torso erguido, las manos sobre las rodillas. Esa postura de la niña. Así entiende mejor, dijo, sin ironía alguna. ¿No habla nuestro idioma?, pregunté con rencor, odiándome por hacer un chiste cuando lo correcto era rezar. Entiende el calor, respondió, y el frío. La palabra frío salió de su boca con una ternura que no conocía. Dolió más que cualquier amenaza. Las luces comenzaron a fallar por la tarde. La lámpara del rincón se encendía. Sostenía la claridad 3 segundos. Y luego el filamento quedaba solo rojo, una brasa cansada. El techo crujía como barco varado. En cada rendija de puerta, el hilito de polvo que uno solo ve cuando el sol entra, se quedó suspendido en el aire, inmóvil, como si alguien lo sujetara entre 2 dedos. Toqué el aire, no se movió. Javier me vio hacerlo y sonrió. Está sentada en este pedazo, advirtió, como quien dice, cuidado, piso mojado. Aparté la mano, obediente, sin vergüenza de escribirlo así. En el baño, algo que me avergüenza. Entró al agua tibia y quedó blanco como piedra. Salí, tomé la toalla, le froté los brazos con fuerza, intentando traer sangre a la superficie. Dejé marcas rojas en mí y nada en él. La piel seguía pálida, sin morado, sin calor, lisa como la superficie de una imagen. ¿Duele? No. Enfría. Mojé el paño en agua casi caliente.
y noté algo que no había notado antes. El agua que tocaba su piel perdía el vapor antes de tocarla. Era como si hubiera un intervalo de aire alrededor del cuerpo que devoraba el calor. Lo llamé. Asintió. Ella se queda aquí cuando entro. ¿Ella quién? La que no parpadea. Eso era. Siempre fue eso. Cuando cayó la noche, la mano volvió al vidrio, ahora con 9 pequeñas marcas verticales al lado, como quien marca los días en la pared de una celda. No era calendario, porque la cuenta en mi cuaderno no coincidía con los días. Era otra matemática, repetición a la misma hora, presencia en el mismo punto del vidrio, la mano sumando los trazos que quería sumar. ¿9 de qué?, pregunté a la nada. Javier desde el cuarto respondió, 9 respiraciones. No estuve segura de haberlo oído. Fui hasta la puerta. ¿Qué? Cuenta por respiración, no por reloj. Giró apenas la cabeza y, por una fracción de segundo, sus ojos reflejaron la luz de la calle como reflejan los ojos de un animal en la noche. Me fui. No quise guardar esa imagen junto con las otras. El primer crujido que vino desde dentro de él ocurrió al inicio de la madrugada. No es una figura. Tenía la cabeza apoyada en el marco de la sala, mirando el pasillo oscuro como quien mira el mar de noche, esperando el contorno de un barco, cuando el sonido vino del cuarto. 3 golpes secos, espaciados, como si alguien hubiera tocado con los nudillos en la parte interna del esternón. Entré despacio. Javier estaba sentado, el pecho desnudo, las líneas alrededor del círculo más claras, llenas de polvo. No tenía dolor en el rostro. Estaba atento. Es como la madera trabajando con el frío, dijo. Apoyé el oído sobre su pecho, sin delicadeza. Por dentro no había un latido común. Había un ritmo que me recordó ese sonido justo antes de que la tetera silbe, cuando el agua decide querer hervir. Solo que no era caliente. Era voluntad sin temperatura. ¿Lo sientes?, preguntó. Lo siento. Lo dije y me arrepentí enseguida, como si admitirlo fuera invocarlo. Se levantó. Fue hasta la ventana y sopló sobre el vidrio empañado donde la mano se había impreso minutos antes. No se borró. El soplo chocó y volvió, frío. Y lo que vino después me tomó sin preparación. La mano del lado de dentro imitaba la suya. Exactamente. Abrió los dedos. Ella los abrió. Cerró. Ella cerró. Puso la punta del índice en el centro del círculo de la marca antigua. La mano pequeña tocó el mismo punto. Ella aprende de mí, dijo, o yo de ella. No recuerdo haber gritado, pero sí recuerdo haberme tapado la boca con tanta fuerza que me quedó el sabor de cobre en el labio. Así transcurrió la noche hasta trabarse. A las 4:49, como siempre, el aire cambió de peso. La casa se hizo más pequeña. El círculo de su pecho pulsó una vez, seco, como una señal. Y sobre la mesa comenzó a formarse un dibujo de polvo solo, levantado por ningún viento. Primero un contorno redondeado, luego una impresión de hombro, luego una línea que parecía mejilla apoyándose. Era la forma de ella apoyándose sobre la superficie. Javier dio un paso y el polvo se levantó levemente, como si respirara. En ese instante entendí algo simple que debí haber escrito antes. Todo aquello tenía paciencia. La paciencia de algo que no intenta convencerme. Solo ser. El horror que no tiene prisa es el peor. A media mañana Santi llamó. Preguntó por Javier con voz de quien no quiere oír respuesta. Dijo que el cuartel enviaría un médico a visitarlo, de colega a colega, sin formalidad. Dije que no. Dije que no era el momento. Dije que Javier estaba durmiendo. Mentira. Estaba sentado en el suelo, otra vez con las piernas cruzadas, las manos en un gesto que no era oración ni defensa. Era entrega. Colgué el teléfono y me senté también en el suelo, sin copiarlo, a 1 metro de él. ¿Y si no damos nada más? No lo decidimos nosotros, respondió sin mirarme. ¿Quién lo decide? Quien se queda donde el fuego no alcanza. Por la tarde, me pidió que quitara el cuadro de la Virgen del lugar. No le gustan los ojos en la pared. Lo quité sin negociar con la culpa. Lo guardé en una bolsa negra para no ver, para no ser vista. Volví a la sala y encontré el número 10 dibujado en la esquina de la ventana. Firme, seguro, como si la mano hubiera ganado fuerza. Debajo del 10, una línea corta horizontal, como trazo de cuenta terminada. ¿Terminó qué?
Pregunté en voz alta, sin vergüenza de parecer ridícula. Javier respondió bajo: la espera. Voy a cerrar este capítulo con lo último antes de lo que temo escribir, porque me pediste a Javier vivo, y lo está. Vivo, pero en ese lugar donde lo vivo se encuentra con lo que no cambia. Por la noche, cuando la ciudad por fin quedó en silencio, sin motos, sin niños en el patio, sin techos crujiendo, la casa dio un único estallido, grave, como una gran puerta de iglesia cerrándose. El aire no bajó ni subió, se asentó. La mano volvió al vidrio. No dibujó número, dibujó dos manos, una pequeña y otra un poco mayor, lado a lado, los dedos apuntando hacia abajo. Javier apoyó la frente contra la ventana, por dentro. Yo apoyé la mía un palmo detrás de su cabeza. El frío atravesó a los dos. La voz no vino. Lo que vino fue el gesto. Las dos manos en el vidrio abrieron los dedos al mismo tiempo, y juntas, hicieron el movimiento de jalar algo hacia adentro. Si me preguntas ahora si puedo garantizar que todo esto fue físico, te digo que sí. Su cuerpo está cambiando frente a mí. La piel suelta ceniza. Las luces obedecen al ritmo de su pecho. El agua tibia se niega a ser caliente cuando toca el contorno que la casa eligió. La niña, llámala como quieras, aprendió nuestros gestos y nos entrena. No he perdido quién soy. Veo, anoto, escribo con la misma letra que usaba cuando hacía la lista del mercado. Lo que perdí fue el derecho al intervalo entre un sonido y otro. El intervalo ahora tiene dueño. No fue de repente. Ninguna muerte verdadera lo es. El cuerpo empieza a avisar antes, de modos pequeños, casi educados. Con Javier el aviso vino en el silencio. Dejó de responder a las preguntas que no pedían respuesta. ¿Quieres café? ¿Vas a salir hoy? ¿Te duele algo? Su cuerpo parecía oír, pero no devolver, como si las palabras chocaran contra la piel y se quedaran ahí, sin encontrar camino hacia adentro. Las grietas del pecho habían dejado de soltar polvo. Ahora eran líneas secas, hondas, del tono del carbón. El círculo en el centro ya no latía. Estaba quieto, pero denso, como si guardara algo que no podía salir. Cuando lo tocaba, la punta de mi dedo quedaba dormida, y el adormecimiento, poco a poco, se volvía hormigueo, después frío. Era el frío que subía hasta el hombro, y luego pasaba. La casa también empezó a desacelerarse. El crujir de las paredes se hizo más espaciado. Los ruidos del techo cesaron. Hasta el aire parecía haber aceptado su nueva frecuencia. La llama de la vela, que siempre temblaba cuando Javier se acercaba, ahora quedaba estática, como una foto. Todo lo que se movía a su alrededor perdía voluntad. Pasaba el trapo sobre la mesa y el trapo se detenía solo a mitad del gesto, como si el brazo hubiera olvidado el motivo. Hasta el café se enfriaba antes de hacerse. La noche en que murió llovió por primera vez en semanas. La lluvia no trajo olor a tierra, ni a calle lavada. Trajo olor a hierro, el mismo que venía de su cuerpo. El sonido de las gotas sobre las tejas sonaba apagado, como si cayeran sobre tela. Y el aire dentro de la casa, que siempre había sido frío, se volvió aún más pesado, tan denso que el sonido de mi propia respiración regresaba con eco. Él estaba sentado en el suelo de la sala, como siempre hacía, con las piernas cruzadas, mirando hacia la ventana, la mano izquierda sobre la rodilla, la derecha apoyada en el círculo del pecho. Lo observé durante casi una hora, esperando cualquier movimiento. Su piel reflejaba la poca luz que venía de la calle, un brillo seco como de cera antigua. Las venas habían desaparecido, el rostro estaba sereno, pero los ojos parecían mirar hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo, como si hubiera algo más allá de las paredes y también dentro de él pidiendo paso. ¿Volvió ella?, pregunté. Tardó en responder. Cuando habló, la voz salió con retraso, como un sonido que llega por un tubo largo. Nunca se fue. ¿Qué quiere? Movió los labios despacio. Quiere calor. ¿Y tú? Ya lo di. La frase me partió, porque la dijo como quien cumple una promesa. No había dolor, ni rabia, ni miedo. Había cumplimiento, como quien devuelve lo que tomó prestado. La luz de la calle titiló y el vidrio de la ventana se empañó solo. La mano pequeña apareció, otra vez, nítida, pero ahora había otra, más grande, justo al lado.
Las dos manos se tocaron por dentro. El vidrio hizo un chasquido fino, el mismo sonido que salía de su pecho. Y, por un instante, juro que vi el aire del interior vibrar, como si alguien hubiera respirado allí, donde su cuerpo nunca estuvo. Javier giró la cabeza despacio, hasta que su mirada encontró la mía. Sus ojos estaban grises pero vivos, un tipo de vida que no pertenece aquí, y entendí, en ese segundo, que él ya sabía lo que venía. «Si ella me lleva, no grites», pidió. «¿Llevar a dónde?». No respondió. El silencio respondió por él. El aire, el frío, el olor, la pausa entre las tres batidas. Me arrodillé frente a él, puse mis manos sobre las suyas. Por primera vez en semanas, su cuerpo me pareció cálido, pero era un calor equivocado, el calor de algo a punto de cambiar de estado. La piel empezó a humedecerse, y el círculo del pecho se encendió desde dentro, como si alguien hubiera encendido una brasa bajo la carne. La luz era débil, pero constante, y se extendió por las grietas, dibujando en ellas líneas que brillaban como hilos incandescentes. Respiró hondo. El aire que salió de su boca no era vapor, era humo blanco. La llama de la vela, sobre la mesa, se inclinó hacia él. Las cortinas empezaron a moverse, aunque las ventanas estaban cerradas. El crujir de las paredes volvió, alto, rápido, en secuencia. 3. Pausa. 3. Pausa. Después, sin pausa alguna. El sonido fue creciendo hasta volverse un ruido único, como si toda la casa vibrara en un solo tono. Y entonces vino el silencio, el más puro silencio que he oído, el tipo de silencio que solo existe donde el sonido ha muerto. Javier abrió los ojos una última vez. El brillo gris se volvió blanco, y, lentamente, la luz de su pecho empezó a apagarse. Las grietas se cerraron, el círculo se oscureció, y el cuerpo volvió a perder peso. El aire frío volvió a ocuparlo todo. Intenté tocarlo, pero la piel ya no cedía. Era firme, lisa y tan fría que parecía quemar. El pecho ya no se movía. Ningún sonido, ningún rastro de respiración. Solo el círculo, ahora completamente negro, dibujado en el centro. El vidrio de la ventana se limpió solo. Las dos manos, la de ella y la de él, desaparecieron. En su lugar, solo un trazo fino, vertical, bajando hasta el límite del marco. Y al final del trazo, una curva leve hacia la izquierda. El mismo símbolo que él dejaba en el cuaderno del cuartel, al marcar el fin de su turno. El cuerpo de Javier quedó así, ni rígido ni blando, ni lo bastante caliente, ni lo bastante frío para congelarse. Permaneció quieto, como si esperara algo. Llamé a los bomberos, llamé a la policía. Todos hicieron preguntas, tomaron fotos, llenaron papeles. Nadie encontró causa. El corazón simplemente se detuvo, dijeron, pero ninguno de ellos quiso tocarlo por mucho tiempo. Uno de los agentes murmuró: «Está demasiado frío», y fingí no oír. Lo enviaron al depósito del hospital, y días después, cuando intenté autorizar la cremación, el empleado me llamó aparte. Dijo que el cuerpo no reaccionaba al calor. «No es posible», le dije. Él solo repitió en voz baja: «El fuego no prende». Ahora escribo aquí, sentada en la misma sala donde él murió. La casa está diferente. Las grietas del techo se han ensanchado, y de algunas cae un polvo blanco, ligero. No huele a moho. Huele igual que él. Las luces titilan cuando pienso demasiado, y el espejo del baño volvió a empañarse a las 3:18. La mano aparece, sola, una vez por noche, pero ahora no es pequeña, es más grande, y los dedos tienen el mismo largo que los de él. A veces despierto y siento el peso leve sobre las piernas, el mismo de antes, solo que ahora no hay miedo, ni calor, solo esa presencia fría que no se va, como si el aire aún estuviera tratando de entender qué hacer con lo que quedó. En la cocina, la vela sigue encendiéndose sola, la llama nunca tiembla, y cada vez que intento apagarla, la cera escurre gris y fría, formando una lágrima espesa sobre la mesa. Cuando seca, deja un pequeño círculo negro en el centro, siempre el mismo, el círculo de su pecho. Ya no lloro, ni rezo, solo me quedo sentada, esperando el momento justo para escuchar, porque sé que, en el instante en que el reloj marque las 3:18,
La casa va a respirar. Y cuando respire, voy a sentir el mismo frío subiendo por las manos. El frío que él dejó. Javier murió, sí, pero el cuerpo no se quemó. Y a veces, cuando el silencio aprieta, pienso que quizá el fuego no lo quiso porque aún tenía algo que terminar aquí. Y por eso todavía no me he ido. Porque si el fuego no se llevó el cuerpo, entonces la casa aún lo guarda. Y, en el fondo, yo también. Han pasado 43 días desde el funeral. Digo funeral por costumbre, pero el cuerpo nunca fue enterrado. Está guardado en un compartimiento del depósito municipal, porque el informe aún no se cerró. Análisis inconclusivo, escribieron. La palabra inconclusivo es una forma educada de decir, no sabemos qué hacer con esto. Y lo entiendo. Lo que quedó de Javier es materia que el fuego no quiso. Y la tierra tampoco parece querer. La casa sigue igual, excepto por pequeños ruidos nuevos que aprendí a reconocer. Ya no les tengo miedo. No hay sobresalto cuando el cuerpo se acostumbra a la presencia. El triple chasquido de las paredes continúa, pero viene de distintos lugares, como si la casa probara nuevos pulmones. El espejo del baño ya no se empaña entero. Ahora, solo una esquina, a la altura de mi cintura. Y de vez en cuando aparece allí una marca de mano, demasiado grande para ser la de ella, demasiado pequeña para ser la mía. La limpio. Vuelve, pero vuelve más pequeña, más desdibujada, como si el vidrio también se estuviera cansando. Los primeros días no dormía. Caminaba por la casa con la radio apagada y las ventanas cerradas. El ruido de afuera me ofendía. Los pasos en el pasillo de los vecinos me sonaban irrespetuosos, como si atravesaran un velorio. Después, el cuerpo se acostumbró al vacío. Ahora duermo sentada en el sillón, la manta hasta el cuello, escuchando el ritmo de la casa respirando. Hay noches en que despierto con el sonido de algo que escurre, un hilo leve, continuo, como agua corriendo por dentro de la pared. Voy a la cocina, enciendo la luz. En el suelo, una línea de ceniza me espera, trazando el mismo círculo de siempre. A veces dentro hay una huella de pie descalzo, pequeña. Otras veces nada, solo el círculo, esperando. El segundo domingo después del entierro, un vecino tocó la puerta. Dijo que el olor de mi apartamento cambiaba de hora en hora, que a veces sentía humo, otras veces hierro, otras veces nada, como si alguien apagara y encendiera el mismo fósforo una y otra vez. Dijo él. Le pedí disculpas. Prometí resolverlo. Apenas cerré la puerta, sentí ganas de reír. El olor no viene de nada que se resuelva. Viene de lo que el aire recuerda. Fui al depósito 3 veces. La primera, no me dejaron ver el cuerpo. La segunda, una asistente piadosa me permitió hacerlo. Entré con guantes, como exigen, y abrí la gaveta despacio. Su rostro estaba igual, ni hinchado ni seco, solo quieto. La piel, fría y limpia, parecía hecha de piedra pulida, los ojos cerrados, y en el centro del pecho, el círculo, negro, perfecto, intacto. El técnico dijo que no podían extraer muestra de tejido. La hoja del bisturí se rompía al tocarlo. Es como si fuera cerámica, murmuró. No respondí. Acerqué la mano al círculo y sentí el mismo frío de siempre. Pero por un instante, el aire pareció moverse. Un soplo débil que no vino de mí. Como un pulmón que aún insiste, aunque el cuerpo ya haya desistido. Desde ese día, empecé a notar pequeños cambios en el apartamento. La bombilla del cuarto se quema una vez por semana, siempre a la misma hora, a las 3:18. La cambio, y la nueva dura exactamente 7 días. Luego se apaga. El reloj de la cocina se detuvo a la misma hora que su pecho, 4:49, y nunca volvió a andar. Aunque cambie la pila, aunque gire las manecillas. Intenté tirarlo. Al día siguiente, encontré el reloj de nuevo en la pared, limpio, sin polvo, marcando el mismo minuto. Creo que fue la casa la que lo devolvió. De vez en cuando, alguien pregunta si voy a vender el apartamento. Digo que no, no por apego, sino porque sé que nadie podría quedarse aquí más de una noche. El frío es insistente, y el silencio es pesado. No el tipo de silencio que pide compañía.
Es el tipo que ya tiene compañía. Hoy hace exactamente 43 días, y decidí escribir porque la marca volvió distinta. Ya no es mano ni número. Es un contorno, un cuerpo pequeño, acostado, en el mismo lugar donde Javier solía dormir. Y al lado, otro contorno, más grande, juntos, casi tocándose. Me quedé mirando por largos minutos hasta que el vidrio se aclaró solo, como si respirara. Cuando pasé el paño, la marca no salió. Y, por primera vez, no lo intenté de nuevo. Siento que la casa está más tranquila. Las luces dejan de titilar cuando digo su nombre en voz alta. El espejo ya no suda, solo vibra, como si alguien respirara del otro lado. La manta de la cama tiene un lado que nunca se calienta, pero tampoco está completamente frío. Es ahí donde duermo ahora, acostada, de espaldas a la pared, mirando el techo y esperando el momento en que el aire cambia de peso. Y siempre cambia. Anoche ocurrió algo nuevo. Estaba en el sillón, adormecida, cuando escuché pasos pequeños en el pasillo. No eran pasos de adulto. El sonido era leve, rápido, medido, como de un niño caminando descalzo sobre madera. Abrí los ojos y vi el resplandor pálido de la luz de la calle entrando por la ventana. Al borde de la cama, la manta se movió, apenas un poco, y entonces el aire se volvió denso. Un frío suave pero lleno de presencia. No tuve miedo. Solo me senté y dije su nombre. 2 veces. Bajo, con cuidado. El aire pareció suspirar de vuelta. Y la vela, que había estado apagada desde la mañana, se encendió sola. La llama no temblaba, permanecía firme, pequeña, y de vez en cuando se inclinaba hacia el lado del colchón vacío. Esa luz diminuta llenaba toda la habitación, pero no proyectaba sombra, ni en las paredes ni en el suelo. Era un fuego que no quemaba, un fuego que solo existía para recordar, y eso es lo que él dejó aquí, creo. Un fuego que no quema, un frío que respira, un cuerpo que nunca va a deshacerse. Javier murió, sí, pero la casa. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla dejaré la lista de reproducción con los videos que sé que te van a gustar. Nos vemos allí.